Bueno, pues entramos ahora al tercer bloque y la verdad es que se está poniendo caliente este asunto porque estamos llegando a la pregunta de los 64,000 si todavía existen. Yo creo que ya son varios millones, ¿no? Ya son varios millones. ¿Qué hay que hacer para que todos tengamos que ver y componer lo que sucede? A mí me molesta de sobremanera que cada vez que hay un proceso electoral y ya hay guerra entre los partidos políticos, no se sepan dar la mano al terminar el proceso electoral. Cultura y política. Todavía pasan 2-3 meses y siguen y siguen y siguen. A mí, por ejemplo, me hicieron que votara yo y que estuviera yo de acuerdo con Marcelo Ebrard porque los pueblos estos de los encuerados, los 400, que además es un espectáculo denigrante, me detuvieron a la entrada del puente que está en Ecatepec. Y dije, ¿y esto es qué? ¿Por quién o por qué? Estaban en el Estado de México y el pleito era contra Marcelo Ebrard. Dije, segurísimo que Marcelo Ebrard tiene la razón, porque estos no lo tienen. Bailando ahí, encuerados en la plena autopista. Pues yo creo que ya algún... Y es lamentable para ellos, Luis, porque además lo hacen por 200 o 300 pesos. Son manifestaciones muy singulares que traen. Hay detrás alguien que está justamente... Desde luego, y esto tiene... Bueno, y en leyes, ¿cómo andamos? ¿Cómo andamos? La realidad, yo nada más quisiera apuntar en este tema. Yo creo que la participación política, nadie ha hablado aquí de restringir las libertades o la participación política. Yo creo que hay que entenderla lo suficientemente bien como para que las causas no nos nublen la parte ética de lo que está bien y lo que está mal, claro, y de los fines últimos de nuestras acciones. Es decir, si para que el Sindicato Mexicano de Electricistas recupere para la gente que no haya recibido su liquidación o tal cual lo esperaban, o el sueño guajiro de Martín Esparza de que le hagan otra empresa pública para que la vuelvan a quebrar, amerita que sistemática y cíclicamente bloqueen las arterias de no pocas ciudades, yo creo que estamos ante un bien final y bien público malentendido, muy malentendido. Y es solo en la punta del iceberg uno de los ejemplos de cómo la manifestación política en México ha respetado más intenciones e intereses muy particulares, como el de López Obrador en el 2006, como el de tantos otros a lo largo de estos años, que el bien último y el fin del bien común, si así me lo permiten decir, para la ciudadanía. Ándale, salió la frase. No, yo creo del bien común. Sí lo pienso, y sobre todo cuando se bloquean carreteras para obtener o inclinar o presionar una decisión, me parece que lo que sí tiene que estar de fondo es que la gente que no llegó ese día a su chamba también tiene memoria y también vota en la próxima elección. Claro. Pero ¿qué hay que hacer, Roberto? Yo creo que las leyes están bien, hay que hacer reformas, ¿qué hay que hacer? Bueno, muchas veces la ley no debe de funcionar al agrado de unos, y al desagrado de otros. La ley justamente es la ley y se debe de cumplir y se debe de acatar en toda su exposición. Pero si la ley tiene que modernizarse o actualizarse. Se tiene que actualizar, se tiene que modernizar permanentemente, porque justamente para encontrar en el rol de participación de todos los ciudadanos, de los partidos políticos, en fin, de todos quienes están sujetos a la determinación de la ley, pues lógicamente tener un escenario en donde todos tengamos las mismas posibilidades, las mismas libertades, y que vivamos en un escenario imparcial que nos permita a todos desenvolvernos. Ahora, ¿qué nos falta en nuestro país? Cultura política, conciencia cívica. Si no existe cultura política, jamás vamos a poder interpretar lo que en determinado momento la ley señala y un tribunal así lo acata. Porque un tribunal no funciona al contentillo de unos y al manifiesto de otros. Un tribunal simplemente lo que debe de obedecer es que en base a las pruebas que le acerquen los actores que se sientan ofendidos, pues justamente el tribunal las valore facultados en la ley y haga una determinación final. No es más, el tribunal no funciona para escuchar manifestaciones ni nada de esto. O sea, tenemos que entender que las manifestaciones son libres al final de cuentas. Pero son para intimidar o son para qué, Pepe? Son para seguramente tratar de hacer ruido en el plano mediático, no me queda la menor duda, y para que en el escenario político se pueda tratar de ganar algún espacio que pueda constituir posiblemente en el futuro una negociación. Lo que sí nos debe de quedar claro es que para poder
nosotros tener esa conciencia, esa cultura política, pues simplemente tenemos que entender lo que la cultura jurídica o la cultura legal nos quiere determinar, cuando en un momento tan inequilibrado que podía haber existido, pues justamente vino y revistió una sentencia de un órgano jurisdiccional para tratar de solucionar una situación. ¿Sabes qué es lamentable? El doble discurso, Roberto. Claro. O sea, lo que yo sí lamento es el doble discurso. Es decir, cuando un tribunal me da la razón, entonces vale respeto y me amerita el aplauso para los magistrados. Pero que no ose darme una resolución en contra, porque entonces son tribunales vendidos a modo, etcétera. Entonces me parece que el doble discurso sí es lamentable y habla de inmadurez, de desesperación, de un sentido que no debería estar privilegiando algún partido. Yo te recuerdo algo, y recordaba lo del escenario de 1999, cuando fue la elección municipal de la capital del estado y se anuló en contra justamente del Partido Revolucionario Institucional. Pues el PRI en ese momento no tomó las calles. Y quiero decirles algo: el PRI no acudió a la última instancia, que era la instancia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque conocía de los alcances jurídicos que posiblemente iba a tener una impugnación en donde se iba a ser desechada y se iba a confirmar el triunfo de José Antonio Tellería. El PRI actuó en consecuencia y simplemente respetó lo que por determinación, y se le permitió al presidente municipal tomar protesta, cuestión que si nos vamos al 2006, como vimos perredistas y panistas que no dejaron, por poco no dejaban entrar al presidente de la República a tomar protesta al Palacio de San Lázaro. Y por cierto que vimos ahí algunos hidalguenses, ¿eh? Sí, había ahí algunos hidalguenses brincando en las bancas como changos. Sí, exactamente. Es un escenario que no se nos puede olvidar. Pero debe de haber algo muy claro. O sea, en todo momento debe de haber el equilibrio y debe de haber la conciencia cívica para que en determinado momento sepamos acatar lo que una instancia nos está determinando en base a la ley. Pero no es un capricho, Pepe, hace rato estábamos en el corte, estábamos platicando, todo se polariza en este país. Sí. Oye, Luis, pero la deuda pública, por ejemplo. Yo escucho también muchas voces que dicen es que hay que fortalecer a las instituciones, particularmente a las electorales. Pues sí, llevamos casi un año sin que la Junta de Coordinación Política, que tiene mucha política pero poca coordinación, pueda establecer. La preside Josefina Vázquez Mota, y es el día en que no pueden alcanzar. En general. Ella es coordinadora parlamentaria de Acción Nacional y presidenta de la Junta de Coordinación. Y es el día en que no pueden llegar a un acuerdo para completar al órgano electoral. Por Dios, tenemos un IFE mocho a menos de un año de que inicie el proceso electoral. A menos de unos cuantos días. Por eso, arranca el 1 de octubre. De la elección. Es que muchas veces el 1 de octubre, justamente del día antes de la elección. A menos de un año octubre arranca. Del día de la elección. Sí, a menos de pero muchas veces hacen esto y dejan de actuar para lo que fueron elegidos. Ahorita anda de campaña. ¿Tú qué sabes? Yo lo que veo es que está contaminado. El escenario de la determinación de los consejeros electorales en el Consejo General del Instituto Federal Electoral, que tienen los diputados la obligación de designarlos ya, está contaminado por lo del tema del presupuesto federal, sin lugar a dudas. Y va a ser un espacio de negociación. Robert, antes se contaminó con la ley de Seguridad Nacional, y antes se contaminó con la ley federal del trabajo. Vamos. Y hoy estamos peleando para no poner a los consejeros del IFE, hay muchos. Y después será la elección presidencial. El tema de las cuotas de los partidos políticos, porque muchas veces los consejeros políticos, determinado partido político es quien los empuja para que lleguen al seno del consejo, y debe haber un acuerdo casi como de equilibrio, pues uno al PAN, uno al PRD y otro al PRI, para que puedan poder llegar a ese vergüenza. Creo que el órgano menos ciudadanizado puede constituirse en los órganos electorales, en muchas de las ocasiones, porque detrás de ellos hay una determinante fuerza de algún partido político que justamente lo que busca es tratar de encumbrar a las figuras que le puedan permitir seguridad, confianza. No quiero decir que con ello los consejeros electorales actúen para beneficiar a algún partido político, no, están sujetos al juicio de la ley, y si esos consejeros actúan contrario a los principios que marca la ley, pues inmediatamente van a ser sustituidos. Entonces, es un escenario complicado. Oye, si a eso le agregamos la impresión que tiene la opinión pública cuando escucha de la deuda pública de los estados y del gobierno federal, y cada uno sacando sus trapitos al sol de unos y otros, y se pregunta uno, bueno, yo ya no sé contar hasta esa cantidad de millones y millones y millones.
Oye, Ha sido el tema. ¿qué está pasando ahí? Ha sido el tema, Luis, en la coyuntura política. Me parece, para ponerlo de forma muy clara, que la Secretaría de Hacienda, teniendo a un aspirante presidencial muy claro y con el cobijo del aparato oficial, ha intentado hacer de la deuda pública de los estados un ariete político, un tema eminentemente político. Ahora, Nombres. ¿Quién? esto no excluye ¿Quién, Hacienda? Hacienda, en la figura de Ernesto Cordero. Ahora, esto no excluye que la deuda de las entidades federativas haya crecido de manera significativa en los últimos años. Pero el punto no es cuánto debe un Estado, sino si puede pagar y cuánto le está costando esa deuda. A Juan Molinar Orcasitas, que además es un hombre que a mi juicio es ignominioso en el paso por la administración pública, soltó hace poco en una entrevista que esto era como en las finanzas personales y que el gobierno federal no tenía por qué pagarle las fiestas que hacían, refiriéndose al despilfarro de los gobiernos estatales, a los gobernadores. Ahora, pero su Yo creo discurso que eso no es una fiesta, es decir, inminentemente político y tendencioso. Si tú utilizas el crédito, como lo utiliza cualquiera de nosotros, para una casa, para tener una mejor calidad de vida, para llevar a tus hijos a la escuela, etcétera, yo creo que es un crédito bien aplicado. Déjenme llevarlo a lo público y a lo local. Si un gobierno hace uso del crédito para invertir en infraestructura, para motivar la generación de empleos o para incentivar a la industria, está bien utilizado el crédito. Para conservar el statu quo, discúlpenme, se necesita nomás un imbécil. O para crecer el aparato burocrático, ¿eh? Para crecer, para administrar bien el crédito, se necesita talento. Entonces, yo no veo mal el que un Estado tenga deuda. Vamos, esa es una mentalidad muy breve y muy corta. El punto es si la puede pagar y cuánto está pagando. En el caso de nosotros, por ejemplo, a mí me encantaría que la Secretaría de Hacienda hiciera un análisis de la deuda de Hidalgo, donde el 43%, un poquito más, el 43% atiende a la refinería Bicentenario y a todo lo que se tuvo que comprar en terrenos para poder garantizar la competencia del Estado en la licitación de esa obra que hasta hoy, como la estela de luz, sigue siendo imaginaria. Entonces, es sin duda un tema, si les parece bien, lo seguimos platicando después. Sí, me parece muy interesante. Después del corte, por favor, acompáñenos, viene el último bloque de Visto Bueno Televisión. Vamos a platicar de las deudas estatales y el conflicto político que esto deriva en la coyuntura. No se vayan.